Buenos días, hermanos. Eh, ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vamos a leer el capítulo 4 de Josué. El capítulo 4 de Josué, y dice así. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon, y las llevaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron en su lugar, y corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis
a Jehová vuestro Dios todos los días. De los temas principales que habla este pasaje acerca de el poder de Dios, de la soberanía de Dios en toda la tierra, en todo el mundo, y cómo Él se revela al pueblo y a todos los pueblos. Vamos a notar algunos detalles. Yo he separado el capítulo 3. Voy a hablar acerca del capítulo 3 y el capítulo 4 porque es un mismo hecho. Es el pueblo de Israel cruzando el Jordán, el río Jordán. Y voy a hablar de este hecho y lo he separado en 5 puntos. En el capítulo 3 podremos ver cómo ellos se preparan para pasar el Jordán. Y entre las cosas que vamos a ver es la organización que tiene el pueblo. En cada estamento, en cada parte de nuestra sociedad hay diferentes tipos de organizaciones. Nuestra iglesia está organizada, el gobierno del país está organizado, cada cosa que se hace, una empresa está organizada, por ejemplo, cada cosa que funciona en un país funciona mejor cuando está bien organizado. Cuando no hay organización, suele haber caos, ¿sí? Entonces, esas organizaciones suelen tener liderazgos o grados de liderazgo también. Y vamos a ver en este pasaje cómo está organizado el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor. Los israelitas tenían que pasar al pueblo, a la tierra prometida, y estaban en los preparativos, y esto lo podemos ver en el capítulo 3, desde el versículo del 1 al 13. Ellos están haciendo los preparativos, y ellos llegan, Josué con el pueblo llega allí y reposan 3 días. Ellos no iban a hacer absolutamente nada sin haber recibido antes la dirección de Dios. Ellos estaban preparados allí, estuvieron reposando 3 días y estaban esperando la dirección de Dios. Estaban organizándose, ¿sí? Los oficiales recorren todo el campamento preparando al pueblo, ¿sí? Dándole las instrucciones para saber en qué momento ellos tenían que salir para cruzar el río Jordán. Estas instrucciones eran que el pueblo tenía que esperar a ver que el arca fuese levantada por los sacerdotes tenían que ir antes de ellos a pasar el Jordán, ellos se tenían que separar del arca 2000 codos, dice la Biblia, estos son aproximadamente 900 metros, 920 metros, algo así, que ellos se tenían que separar del arca. Ellos tenían que estar atentos a que el arca fuese levantada por los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes iban a llevar el arca. Los oficiales advierten al pueblo que debían dejar libre esa distancia entre el arca y el pueblo, y Josué manda al pueblo a santificarse. En esta parte, en estos versículos del capítulo 3, podemos ver cómo el pueblo ya estaba organizado. Josué era el líder visible ante el pueblo, ¿sí? Algo que debemos tener en cuenta es cómo Dios se dirige directamente a Josué. Él es el que recibe la palabra directa del Señor, y Josué manda a los diferentes
líderes que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Josué se dirige a los sacerdotes, se dirige a los oficiales, ¿sí? En este caso, los oficiales salen a dar eh, las instrucciones al pueblo, ¿sí? Y esto nos hace pensar cómo recibimos, cómo primeramente en la organización que nosotros tenemos en nuestra iglesia, eh, cómo recibimos la palabra del Señor. Si bien en este momento el Señor se dirigía directamente a Josué y Josué era el que llevaba las órdenes para el pueblo, llevaba las palabras de Dios hacia el pueblo, en este momento nosotros podemos leer directamente las palabras de Dios, pero aún así nosotros en la iglesia estamos organizados de tal manera que tenemos unos pastores, unos líderes, tenemos personas que organizan ciertos tipos de actividades y eh, cómo recibimos nosotros a veces eh, las enseñanzas que nos traen los líderes, estamos dispuestos a acatar las cosas que debemos llegar a hacer. Tenemos nosotros la predisposición de poner nuestros dones espirituales eh, para el crecimiento de la iglesia. Eh, Estamos dispuestos a asumir ciertas responsabilidades que la iglesia necesita que nosotros asumamos. Eh, en este caso, como eh, el pueblo de Israel es mandado por Josué a santificarse, eh, a nosotros también el Señor nos manda a santificarnos, nos manda a cuidar de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ir creciendo en santificación. Lo que quiero que lleguemos a ver es como guía, eh, cómo está organizado y que el estar organizado eh, suele ser para bendición, suele ser para que lo que se vaya a hacer funcione de una manera correcta, así como ellos recibían órdenes de Dios, recibían órdenes de sus líderes eh, para estar bien organizados y llevar a cabo lo que Dios quería que se hiciese. De la misma manera, en la iglesia nosotros debemos de eh, tener en cuenta las cosas que se nos enseñan cada fin de semana o cada vez que tenemos una reunión, cada vez que se nos trae la palabra, nosotros debemos tenerla en cuenta y ponerla en aplicación y asimismo poner nuestros dones para el servicio de la iglesia. Estamos en un momento muy complicado, sabemos que por el tema del coronavirus no podemos estar reunidos como nos gustaría o haciendo las cosas que nos gustaría, eh, pero sí que podemos organizarnos de alguna manera o como lo estamos haciendo eh, para seguir con las actividades o seguir con otras actividades, por ejemplo, evangelizar a personas que estamos conociendo, a personas que conocemos, seguir administrando los dones de tal manera de que eh, sigamos cumpliendo las cosas a las que nos manda nuestro Señor. Eh, ¿Cuáles eran la organización que tenían en este momento el pueblo de Israel? Bueno, tenemos a Dios que era en ese momento y que es el soberano de todo el mundo y el soberano eh, del pueblo de Israel. Josué era el líder, como dije, el líder visible en el pueblo. También tenemos los oficiales, fueron los que llevaron las indicaciones al pueblo. Tenemos también los sacerdotes. Tenemos en esta historia, tenemos también los principales de cada tribu, las personas que escoge Josué para que recogiesen las piedras. Y tenemos el pueblo. Eh,
el pueblo que es el que va a cruzar el Jordán, ¿sí? Y esta es la organización que vemos en este pasaje. Vamos a pasar al segundo encabezado, que es desde el versículo 13 en adelante, del capítulo 3, y es el paso por el río Jordán. Los sacerdotes llevan el arca y llegan hasta los bordes del río. Estas eran las instrucciones que le dio Dios a Josué, que le dijese a los sacerdotes. Y los sacerdotes son obedientes. Cogen el arca, levantan el arca y la llevan hacia los bordes del río, donde el agua roza los pies de ellos. Entonces, al tocar el agua a los pies de ellos, inmediatamente las aguas se detuvieron. Y no se detuvieron allí donde estaban ellos, sino que se detuvieron lejos. Se detuvieron las aguas que venían hacia ellos, se detuvieron, y las aguas que se abrieron, las que seguían, se fueron hasta que se acabaron. Entonces le quedó eh, libre el camino por el río Jordán para pasar. Los sacerdotes caminaron hasta el medio del río Jordán. Se quedaron allí en medio, y la Biblia nos dice que estaban en lugar seco, ¿sí? Que ellos llegaron allí en medio y esperaron allí hasta que todo el pueblo pasara. Eh, Esas fueron las órdenes que le dio Dios a Josué, las órdenes que transmitió Josué a los sacerdotes, y esto es lo que hicieron los sacerdotes. Eh, Podemos ver la obediencia de todos, tanto en Josué, de pasar las órdenes tal y como Dios se las había dado, así como los sacerdotes al cumplir las órdenes que habían recibido de parte de Josué. Dios obra milagrosamente y exige que nosotros cooperemos en fe y con responsabilidad. Así como eh, los sacerdotes tuvieron que poner de ellos, imagínense los sacerdotes llegando hacia el río se estaba desbordando, pero imagínense, ellos tuvieron que ir con fe hacia allí, ellos les tocaba ir primero. Entonces ellos tuvieron que ir con fe hacia el borde del río, acercarse hacia allí, y cuando se abrió el río, tuvieron que esperar en medio del río a que todo el pueblo pasase. Claro, para nosotros leer esto es fácil, pero el hecho de vivirlo y de estar allí eh, no es tan fácil. Eh, eh, Como se hablaba hoy acerca del tema de la fe, como estamos aprendiendo en la escuela dominical, eh, la fe la podemos tener en un grado alto o la podemos tener en un grado bajo. Eh, el hecho es de que, ¿cómo estamos nosotros? Y esto no es solo para los líderes, que en este caso eran los sacerdotes, eh, sino que esto es para todos nosotros. Comprendemos de que hay momentos en los que pasamos por debilidades, eh, pero el Señor nos manda, cuando estamos en relación con Él, cuando le conocemos más a Él, a tener fe en Él, a tener fe en sus promesas. Por eso es tan necesario que nuestra relación con Dios sea cada día, sea algo constante, que estemos preparados en su palabra, conociéndole. Eh, entonces, así como ellos tenían esa relación, así como Josué tenía esa relación, así como los sacerdotes eh, tenían esa relación con Dios y le estaban conociendo de forma directa, así como ellos experimentaron eso de crecer en fe, así nosotros también deberíamos de experimentar el crecer en fe, y no solo en fe, sino en obediencia. Así como los sacerdotes fueron obedientes, de esa manera nosotros también deberíamos ser obedientes.
Sabemos que la generación anterior del pueblo de Israel murió toda en el desierto. Todos perecieron en el desierto a causa de la desconfianza que tuvieron en el Señor. Ellos no fueron, no creyeron en que el Señor le daría la tierra prometida y por eso perecieron en medio del desierto. Pero en este caso tenemos un ejemplo de cómo ellos en obediencia eh, sí que creyeron y fueron responsables ante lo que les estaba presentando el Señor. Los sacerdotes se acercaron a la orilla del río, el agua chocó, sus pies se abrió y ellos pasaron y esperaron allí en medio del río a que pasase todo el pueblo. El papel de los sacerdotes, vamos a pasar al tercer encabezado y esto ya estamos en el capítulo 4, el papel de los sacerdotes. Antes de hablar de los sacerdotes quería explicar algo. Los que tenían la responsabilidad de llevar el arca, los que tenían la responsabilidad de cargar el arca, eran los coatitas, de la descendencia de Coat, que también eran levitas, como los sacerdotes, pero descendientes de Coat, no de Aarón. Entonces los coatitas eran los encargados de llevar el arca en sus hombros. Sin embargo, en este pasaje y en otros momentos que son especiales para el pueblo de Israel, eh, se le pide a los sacerdotes que lleven el arca. En este momento no los iban a llevar los coatitas, sino los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Los sacerdotes esperaron hasta que se hiciese todo lo que Dios le había mandado a Josué. Y Dios mandó a Josué y éste le mandó a los sacerdotes a salir al río. Cuando los sacerdotes salen al río, toda el agua vuelve a la normalidad. Estas son las cosas que sucedieron en este momento con los sacerdotes, el papel que tenían que cumplir los sacerdotes. Entonces tenemos que los sacerdotes iban a cargar el arca, que normalmente la cargaban los coatitas. Los sacerdotes esperaron hasta que se hiciese todo lo que Dios le había mandado a Josué, ¿sí? El hecho de que ellos tenían que esperar allí, antes tenían que esperar eh, a los bordes del río Jordán, luego tenían que pasar al medio del río y quedarse allí esperando. Y cuando pasase todo el pueblo, ellos recién eh, tenían que salir del río y también tenían que esperar a que Josué les ordenara para que pudieran salir de allí del río. También tenían que esperar a que los 12 príncipes de la tribu sacasen las piedras y, y fuesen a la orilla del río. Y también Josué mismo preparó como un altar o un monumento de piedras en medio del río. Y todas estas cosas tuvieron que esperar y tuvieron que cumplir los sacerdotes, porque eran las cosas que les había mandado Dios a través de Josué. De la misma manera en la que eh, la iglesia está organizada y cada persona debería de trabajar para el crecimiento de la iglesia, y así como desde los más, digamos, los que están en algunos lugares en los que se notan menos eh, en la organización de la iglesia, como así los que están en los ministerios que se ven más, como el pastorado, o yo que sé, la música o las personas que dirigen. Cada uno recibe órdenes de parte de Dios. Cada uno de los sectores que se mueven en la iglesia reciben direcciones de parte de Dios.
ya sea directamente porque tenemos en nuestra Biblia y leemos en nuestra Biblia, o porque es a través de las personas que nos enseñan, o de los pastores que tenemos en la iglesia. Eh, y yo quisiera ahora ponerme en el lugar de las otras personas que por algún motivo no pueden ejercer un ministerio, hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Imaginaos, aquí los sacerdotes, ellos no eran los que cargaban normalmente el arca del pacto. eh, Sin embargo, a ellos se les dio esta orden, y esta orden incluía que ellos tenían que ir primero al frente, al agua, para cruzar el Jordán. Yo pregunto hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a cargar con, con las cargas que tienen algunos hermanos, o con las necesidades espirituales que tienen algunos hermanos, sea el puesto que sea, llámese pastor, llámese líder, llámese ministerio de la música, cualquier ministerio. ¿Estamos nosotros dispuestos a cargar con las necesidades espirituales que tienen nuestros hermanos cuando no pueden o no deben cumplir alguna cosa en su ministerio, como en este caso? Eh, Nosotros deberíamos de poner todos nuestros dones al servicio de la iglesia, al servicio del Señor, al servicio del cuerpo del Señor, para que la iglesia crezca. Entonces nosotros deberíamos de tener un corazón dispuestos a servir, a servir en cualquier parte de la iglesia. Es lo que hicieron los sacerdotes en este momento. Eh, Así como los sacerdotes esperan las órdenes de Josué, eh, así deberíamos esperar nosotros las órdenes de nuestro Señor cada vez que se abre su palabra, y cada vez que se predica su palabra, y cada vez que nosotros abrimos y empezamos a profundizar de la palabra de Dios. De esa misma manera nosotros deberíamos de recibir la palabra de Dios como órdenes cuando Él nos manda a hacer algo. Y vuelvo a repetir, esto es para cada uno de la iglesia. Esto eh, nos anima a todos los que estamos en la iglesia como cuerpo de Cristo, a aceptar las órdenes del Señor y a ponerlas en obra. En este caso en especial se refiere a, a los líderes, porque está hablando acerca de los sacerdotes, es directamente a los líderes. Entonces yo me animaría de decir que a los líderes deberíamos de tener ese corazón de estar preparados para servir al Señor, y aún para hacernos cargo o cargar con las necesidades espirituales que tienen aquellos hermanos que no pueden por algún motivo eh, hacer algún tipo de trabajo, o porque está pasando alguna necesidad espiritual. eh, nosotros deberíamos estar dispuestos a poder cargar con las necesidades de nuestros hermanos. El pueblo de Dios estaba aquí dispuesto, y no solo el pueblo, eh, digamos, aquellos que iban a cruzar, sino que aquellos que tenían un cargo de administrar el pueblo, de guiar al pueblo, ellos también estaban dispuestos de servir a Dios. No pasó como a la generación pasada, que no estaba dispuesto ninguno, solo dos personas. Bueno, aparte de Moisés, estaban dispuestos eh, Josué y Caleb. Luego todos los demás no quisieron saber nada, tuvieron desconfianza en el Señor. Sin embargo, en esta generación sí que todo el pueblo estaba dispuesto. Y ellos hicieron
todo lo que el Señor les había mandado. Vamos a pasar al siguiente encabezado. Vamos a hablar acerca del monumento que hicieron ellos. Esto es en el capítulo 4, y del monumento se habla en el versículo del 1 al 9, y también se habla desde el 20 al 24, en la parte final. Dios habla a Josué para darle las instrucciones, y él le dice a Josué que escoja 12 hombres para que representen a cada tribu del pueblo de Israel. Entonces, esos 12 hombres tenían que ir a coger, cada uno tenía que coger una piedra en la zona donde estaban los sacerdotes. Eh, Ellos recuerden que los sacerdotes se habían quedado en medio del río, esperando a que todo el pueblo pasase. Pues de allí, de esa zona donde estaban los sacerdotes, estos 12 representantes del pueblo de Israel tenían que ir y coger cada uno una piedra. No eran piedras pequeñas, eran piedras grandes porque las llevaban en el hombro. Hicieron un monumento. Eh, entonces Josué les manda a ellos a coger una piedra cada uno, y ellos fueron y sacaron una piedra y la llevaron hacia la orilla del río. Eh, Luego ellos tenían que levantar un monumento donde fueran a reposar esa noche. El propósito del monumento es que todo el mundo reconozca la mano poderosa de Dios, y que su pueblo le recuerde lo que había hecho en ese momento, que fue abrir las aguas del río para que el pueblo pasase. Eh, Ese era el motivo del monumento. Debemos de tener en cuenta que eh, todo lo que nosotros hagamos, así como lo que hicieron ellos, también es para darle la gloria a Dios por su mano poderosa, por todo lo que Él hace por nosotros. Los príncipes, eh, ellos fueron y sacaron las piedras para hacer ese monumento, y así como hicieron ellos, nosotros tenemos que estar dispuestos a utilizar nuestros dones para la gloria y la honra de Dios. Em, También cuando Dios obra dándole vida a una persona que aún no le conocen, es un milagro. Eh, Nosotros deberíamos de ver la conversión de una persona como un milagro, porque es la obra de Dios haciendo que una persona muerta en sus delitos y pecados tenga vida eterna. Un muerto espiritual vuelva a tener vida. Eso para nosotros debería ser un milagro, y Dios sigue obrando milagrosamente. No tenemos un río abierto como el río Jordán, pero Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, cuando Él da vida, cuando Él regenera a una persona y le da un nuevo nacimiento. Entonces, nosotros deberíamos de glorificar a Dios. De la misma manera que este monumento servía para recordar aquel evento que Dios había hecho, ese evento milagroso que Dios había hecho en aquel momento, de la misma manera nosotros deberíamos recordar, cada vez que nos vemos a nosotros, debemos recordar que Dios ha hecho milagros en cada uno de nosotros para sacarnos de donde estábamos y darnos vida. El tema no era ir a adorar ese monumento, sino que el tema era que ese monumento eh, le recordase la obra maravillosa que había hecho Dios en ese entonces. De la misma manera, nosotros debemos dar gracias a Dios y adorarle por todo lo que hace por nosotros. Y vamos a pasar al siguiente encabezado. Jehová promete engrandecer a Josué ante los ojos de Israel.
Y esto lo tenemos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En el capítulo 3 del versículo 7, eh, Dios promete engrandecer a Josué, ¿sí? Y en el capítulo 4, versículo 14, Dios exalta a Josué. Eh, Dios, ante los ojos de Israel, eh, exalta a Josué. Voy a leerlo, son solo dos versículos. Capítulo 3, versículo 7. Dice así: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y en el capítulo 4, versículo 14, dice: En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Vemos que Dios le promete lo que lo iba a engrandecer, y en el siguiente capítulo vemos cómo Dios cumple eso, que Dios engrandece a, a Josué delante de, de todo el pueblo de Israel. Eh, claro, esto tenemos que verlo desde el punto de que Josué es un tipo de Cristo. Josué apuntaba a Cristo, como lo apuntaba Moisés también. Eh, por eso no quería aplicar nada de Josué a nosotros, porque en este caso Josué sí que es el líder del pueblo a quien Dios se dirige directamente, pero en este caso, en este momento, Josué está siendo como un tipo de Cristo. Eh, las cosas que podemos analizar de Josué son aplicables a nuestro Señor Jesús. Eh, él fue eh, engrandecido enormemente, y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, vemos cómo Dios engrandeció a nuestro Señor Jesús, eh, así como Josué recibía la palabra de Dios para dársela al pueblo. De la misma manera, nuestro Señor Jesús recibió la palabra. Él dice de que él no hacía nada por su cuenta, sino que él hacía todas las cosas que Dios que él había visto en Dios, y que él no hablaba por su propia cuenta, sino que él hablaba todas las palabras que él había escuchado de Dios. Y esas son las cosas que él nos enseñó a nosotros, y esas son las cosas que Él nos dejó a nosotros. En este caso, cuando vemos a Josué, eh, vemos también una sombra de lo que iba a ser luego nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero líder. Él es la cabeza de la iglesia. Eh, por eso es que digo de que difícilmente podamos aplicar alguna cosa de aquí a nosotros, Josué, porque lo vemos como un tipo de Cristo, así como lo fue Moisés. Moisés también fue un tipo de Cristo que sacó al pueblo de la esclavitud que estaba pasando en Egipto. De la misma manera, el Señor Jesús nos saca a nosotros de la esclavitud, no de Egipto, pero de la esclavitud del pecado. Y así como Josué hizo cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, de la misma manera el Señor nos da el camino para entrar a la tierra prometida. Eh, Curiosamente, yo no sé si le hiciese la pregunta a vosotros, si yo les hablase a vosotros acerca de eh, mucha agua y de un arca, ¿qué sería lo primero que se le vendría a la mente?
Estoy seguro que si, si yo les preguntase de algo de la Biblia que hable acerca de un arca y de mucha agua, lo primero que se le vendría a la mente es eh, el diluvio, ¿verdad? El arca de Noé, porque eh, no relacionamos este pasaje con el arca y el río. Entonces, seguramente que se te vendría a la mente el diluvio de Noé, que allí, que este pasaje sí que lo conocemos bien por el arca y por el, y por la mucha agua, por el juicio de Dios que envió el agua para matar a todo lo que había en ese momento, a excepción de Noé y los animales que subieron en la familia. El hecho de que, curiosamente, el arca, y si hay algo de lo que quiero que te acuerdes como tema principal de la predicación de hoy, de este pasaje, es el arca, el arca que, el arca del pacto. En este momento ellos tenían el arca del pacto. El arca del pacto era eh, una caja hecha de madera. Eh, Dios le había dado las instrucciones a Moisés cómo tenía que estar hecha esta arca y las cosas que tenían que poner dentro. El arca llevaba dentro las tablas de la ley, los 10 mandamientos que les había dado Dios, que le había dado Dios a Moisés. También llevaba eh, la, la vara de Aarón, que reverdeció, que la vara de Aarón era un palo que estaba muerto, sin embargo, Dios le dio vida a la vara de Aarón y también tenía un cuenco de oro una urna de oro con el maná, ¿sí? Y todo esto era para testimonio para el pueblo, ¿sí? Y esta arca también es un tipo de Cristo. Esta arca apuntaba al Señor Jesucristo, ¿sí? En ella todas las cosas que había en el arca eh, eh, eran también como una sombra de nuestro Señor Jesucristo, o apuntaban al Señor Jesucristo. Sabemos de que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, Él es el Logos que nos dice Juan 1. Eh, entonces, las tablas de los mandamientos apuntaban al Señor, la vara de Aarón apuntaban a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como Dios, y el maná también apuntaba, el Señor Jesucristo dijo que Él es el verdadero maná, Él es nuestro verdadero alimento espiritual. Entonces, como tema principal de, de este pasaje, vemos el arca, el agua, el agua que se dividió en el río Jordán no fue porque los pies de los sacerdotes tuvieran algo especial. Eh, Ellos llevaban el arca, ¿sí? Y el arca era la representación de Dios en, en medio del pueblo. Era el lugar de donde Dios se comunicaba con su pueblo. Eh, entonces, esto es, y el poder de Dios es lo que dividió el arca, no el hecho de que los pies de los sacerdotes se hayan mojado con el agua del río. El arca es lo que nos apuntaba que les apuntaba al pueblo de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. La revelación en ese momento no había sido completa, pero ellos tenían lo que el Señor les había revelado hasta ese momento. El arca era el lugar donde estaba la tapa, que era el propiciatorio, donde se hacían los sacrificios para el perdón del pueblo. Y curiosamente, la palabra con que le llama arca en el griego, en el Nuevo Testamento, es la misma palabra que se utiliza para el arca de Noé.
la palabra es cohibos. Es la misma palabra que se utiliza para el arca de Noé. Eh, el, en Mateo, cuando se nos habla acerca del arca de Noé, en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla acerca del arca de Noé, cuando se nos dice de que todos estaban cazando y de fiesta hasta que Noé se subió al arca, utiliza esta palabra, kibotos, es el griego, y utiliza esta palabra para referirse al arca de Noé. Y cuando habla en Hebreos 9, versículo 4, acerca de el arca del pacto, también donde se nos dice cómo estaba, las cosas que tenía dentro del arca del pacto, también utiliza esta misma palabra. Lo que pasa es que quiero que veáis las situaciones diferentes. Lo del diluvio y el arca no es un pasaje que seguramente todos conocen. Eh, en ese momento, Dios estaba demostrando su juicio hacia el pueblo. Y lo que salvó a Noé fue el arca. ¿Sí? Lo que salvó a Noé y a su familia fue el arca. Entonces, en ese momento lo que vemos es juicio, ¿sí? Y misericordia. Misericordia porque Dios no obró con Noé de la manera en la que obró con todo el mundo en ese momento. Sin embargo, en el momento en el que estamos estudiando, cuando Josué cruzó el río con el pueblo, allí vemos la soberanía de Dios y vemos la gracia, ¿sí? En, en el pasaje de Génesis 6 vemos el juicio y vemos la misericordia de Dios. Sin embargo, en este pasaje vemos la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Eh, Dios le hizo este regalo al pueblo de Israel. Hizo el regalo de darle la tierra prometida, ¿sí? Y con Noé lo que hizo fue tener misericordia, de no acabar con Noé de la misma manera que acabó eh, con el, con el mundo, con las personas vivientes en aquel momento. Ahora mismo, estos hechos son dos hechos reales, aunque fue en situaciones diferentes, son dos hechos reales que ocurrieron y vemos la manera de actuar de Dios, nos enseñan cómo actuar, el actuar de Dios. Y fue la manera en la que Dios fue revelándose a sí mismo al pueblo. En aquel momento se reveló con juicio y misericordia, en este momento Dios se revela con gracia y con soberanía, y es la manera en la que Dios se reveló cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Dios se reveló con juicio para aquellos que no creen, se reveló con misericordia para los que creen, se reveló con soberanía al elegir a aquellos que creen y se reveló con gracia, regalándonos la vida eterna. ¿Veis? En aquel momento la revelación era una revelación que no estaba completa, sin embargo, eh, hoy en día sí que tenemos la revelación completa. Dios eh, obra con juicio, con misericordia, con gracia, con soberanía. Son cosas que debemos de tener en cuenta. Cristo recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido y vemos el juicio de Dios. Nosotros tendríamos que haber recibido la paga por nuestros pecados, sin embargo, esa paga la recibió Cristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Eh, Dios tuvo misericordia de nosotros, pero no nos perdonó los pecados sin que algo o alguien pagase. Entonces, fue Cristo quien pagó. Allí vemos el juicio, ¿sí? Y sin embargo, también vemos la gracia, porque Cristo cumplió todas las leyes y la puso en nuestra cuenta como si nosotros la hubiésemos cumplido, recibiendo nosotros así el regalo de la vida eterna, que tampoco nos merecíamos. Es un regalo.
que nos ha dado el Señor. Por ese motivo, nosotros también deberíamos de adorarle a nuestro Señor Jesucristo, de adorarle a Dios, no de adorar un monumento o de adorar cualquier cosa que nosotros hagamos o tengamos que nos apunte a Él, por ejemplo, la cruz. No deberíamos adorar el, la, la forma, o sea, la imagen, pero la imagen de la cruz debería de llevarnos a adorarle a Dios por la obra en la que hizo. Así como la imagen así como el monumento que ellos habían levantado para recordar a sí mismo la cruz, debería llevarnos a adorar al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, así como los sacerdotes eh, levantaron el arca para cruzar el río Jordán, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo tenía que ser levantado en la cruz para que nosotros obtengamos los beneficios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo de lo que quisiera que os acordéis es de que el milagro que hizo Dios es el que merece toda la adoración, ¿sí? Él es el que merece toda la adoración por lo que hizo en nuestra vida, por lo que hizo durante todo el tiempo para ir revelándonos cómo es Él, cómo obra Él y para darnos la vida eterna como pueblo suyo, como hijo suyo. Y en segundo lugar, nosotros el poder obrar en agradecimiento a ese milagro que Él hizo, poder obrar de la mejor manera, escuchando su palabra, aprendiendo su palabra, conociéndole más y poniendo en práctica todo lo que vamos conociendo de Él y ministrando nuestros dones para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia pueda ir creciendo para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Ya estáis todos con los ojos cerrados, no sé si estáis durmiendo o estáis llorando. Vamos a orar, ¿vale? Bendito Padre, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Agradecemos aquel gran sacrificio que has hecho enviando a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Tenemos la confianza en ti, en tus promesas. Te adoramos por todo lo que eres, Señor, por todo lo que haces. Y Señor, rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para poner en práctica todo lo que aprendemos acerca de tu palabra. Te damos la gloria y la honra porque solo tú te lo mereces, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.